Por más de 2 décadas seguimos en pie, proclamando el Evangelio de Jesucristo, siendo una extensión del ministerio Casa de Oración Guadalajara del pastor Chuy Olivares. Nos establecimos en el sur de California con el deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios. Somos Casa de Oración Fontana, una iglesia donde ministramos a Dios adoración. Ministramos al mundo con las verdades bíblicas, por medio de la enseñanza y a través de los dones del Espíritu Santo. Y ministramos con nuestros testimonios de vida. Casa de Oración Fontana, desde 2002, comprometidos con la verdad. Ahora te invitamos a escuchar un mensaje de la palabra de Dios para tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por esta nueva oportunidad que nos das en este día de poder venir a tu casa, Señor, y ser instruidos con tu palabra, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo que habita en nuestros corazones nos traiga luz y revelación al corazón de lo que tú deseas hablarnos, Señor. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es sencilla, Señor. Tu palabra no es complicada, Señor. Queremos atender al consejo de tu palabra y obedecerla, ponerla por obra en nuestra vida, aplicarla a nuestra vida, Señor. Así que háblanos al corazón, Señor, y que podamos salir bendecidos y llenos de tu presencia y llenos de tu palabra, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El día de hoy vamos a dar inicio a una serie. Ya en otras ocasiones hemos hablado algo de esto, pero vamos a iniciar con esta serie. El título de la serie es Una vida cristiana práctica, o la vida cristiana práctica. El tema de la serie es vida cristiana práctica. Y este primer tema que yo voy a tratar el día de hoy se titula Una vida cristiana coherente. Una vida cristiana coherente. Antes de darle seguimiento a la enseñanza, déjeme comentarle que hace tiempo se contaba por ahí de un hombre que llevaba siempre en su bolsillo un pequeño trozo de papel, y ahí en ese pequeño trozo de papel llevaba un versículo bíblico. Un día, en medio de una jornada difícil que este hombre estaba experimentando, alguien le preguntó: ¿por qué pareces tan tranquilo?, le dijeron a él. Y él respondió: pues mira, déjame decirte que no porque todo está bien en mi vida, no todo va bien, sino más bien cuando me siento abrumado, saco este papel, lo leo y recuerdo que no cargo yo solo con mis problemas. Ese papel tenía escrito justamente el salmo con el que iniciamos en esta reunión, el Salmo 29:11, un salmo de David. Este es el último versículo. Este Salmo 29 contiene solamente 11 versículos, pero en el versículo 11, que es el último, David dijo: Jehová dará poder a su pueblo y Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Yo no sé si ustedes sabían, pero así es la vida cristiana. La vida cristiana no nos promete días sin dificultades, ¿verdad que no? ¿O sí? No. En la Biblia por ningún lado tú vas a encontrar que la vida cristiana todo es color de rosa, todo es dicha y felicidad. Sí tenemos dicha, sí experimentamos felicidad, pero en medio de las pruebas, en medio de las dificultades de la vida cristiana, tenemos que recordar lo que decíamos al principio: no caminamos la vida cristiana solos. ¿Puedes creer eso? No caminamos la vida cristiana solos. ¿Quién va con nosotros? Dios va con nosotros. Es decir,
en medio del cansancio, en medio de tus pruebas, en medio de tus tribulaciones, en medio de las luchas que tú estás experimentando o pudieses experimentar en algún periodo de tu vida, Él nos da la fuerza para seguir adelante, pero junto con la fuerza, escucha esto, dice el Salmo 29:11, que Él nos bendice con su paz. ¿Sí? Por supuesto, esta no es una paz que nosotros como seres humanos podemos producir. Nosotros como seres humanos podemos producir una paz cuando todo nos va bien, cuando el trabajo está bien, cuando el refrigerador tiene todo lo suficiente, la alacena tiene todo. Eso nos da un cierto grado de paz. Pero la paz a la que la Biblia siempre se refiere es una paz que proviene de Dios. Y la paz que proviene de Dios, en primer lugar, es una paz que vino a nosotros como causa de que Jesús nos reconcilió con el Padre. Vivíamos en un pleito por causa del pecado. Pero gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, Él nos reconcilió con el Padre. Y al saber nosotros que ya no hay ese pleito, que ahora somos justificados por gracia y por fe, pues entonces eso produce paz, pero es una paz que viene de Él. Ya no estamos en pleito con Dios, eso produce paz. Por eso David decía, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. ¿Tienes paz en tu corazón? ¿Sí? El hecho de haber nacido de nuevo en nuestra vida, eso nos produce paz. Bueno, déjame decirte que tener fe en sus promesas, yo les decía al principio que en la Biblia hay más de 8,000 promesas. Si tú te pusieras a escudriñar cada una de las promesas del Señor que están establecidas aquí en la Biblia, te vas a sorprender. Pero esas más de 8,000 promesas que hay en la Biblia están listas para que tú y yo las vivamos por fe o nos aferremos a ellas y podamos aplicarlas a nuestra vida. Tener fe en las promesas de Dios, escucha esto, nos ayuda a desarrollar una vida coherente con lo que dice Dios en su palabra. ¿Sí? Vamos pues primeramente entonces a entender qué es la coherencia. Tenemos que partir de ahí porque vamos a hablar o estaremos hablando en esta serie Vida Cristiana Práctica, estaremos hablando en este primer tema de una vida cristiana coherente. Y el concepto de coherencia o congruencia significa que algo es coherente cuando está en armonía con otra cosa. Cuando nuestras acciones coinciden o concuerdan con nuestros pensamientos, con nuestros valores y con nuestras creencias. Eso es coherencia. En otras palabras, cuando nuestras palabras están alineadas con nuestros hechos y no hay ninguna contradicción en lo que se dice y en lo que se hace. Eso es coherencia. Por ejemplo, cuando alguien se considera un cristiano verdadero, nacido de nuevo, vive a Cristo o de acuerdo al ejemplo de Cristo, es un creyente que vive una vida cristiana coherente. ¿Sí está claro? ¿Por qué el tema? Porque a través de los años que tenemos todos caminando con el Señor, a veces nos damos cuenta que hay cristianos, aquí no, en otros lugares, que hay cristianos que están en la iglesia, pero luego salen de la iglesia y su vida, su conducta no es coherente con lo que dicen creer o con la vida cristiana. Esta serie nos va a ayudar a poder vivir la vida cristiana precisamente en una coherencia con lo que dice Dios en su palabra. ¿Sí? Y a lo mejor alguien pudiera pensar y decir, ¿a poco usted sí es muy coherente con lo que vive y lo que dice y lo que hace? Pues yo soy como tú, yo no soy el superhombre ni el superpastor ni nada. Algunas de las luchas que tú puedes experimentar, necesidades, sufrimientos o problemas, también yo los experimento. Pero sí tengo un compromiso con Dios de vivir
de acuerdo a lo que dice su palabra. Y este compromiso no debe de ser mío nada más, debe de ser de todos. ¿Para qué? Para que al salir de este lugar podamos encontrarnos con un mundo que vive, el mundo vive en coherencia con el mundo. Pero nosotros los cristianos debemos de vivir en coherencia con lo que dice Dios, si somos verdaderamente cristianos nacidos de nuevo. ¿Estamos claros ahí? Dice la Biblia en Santiago capítulo 1, de hecho esta serie la vamos a estar basando en esta carta de Santiago. En Santiago capítulo 1 versículo 22, yo voy a estar leyendo la mayor parte de los textos en la Nueva Traducción Viviente, un poquito diferente a la Reina Valera 60, pero el sentido del texto no cambia, ¿sí? Entonces dice Santiago capítulo 1 versículo 22, acuérdense, el título, una vida cristiana coherente, ¿sí? Dice Santiago 1:22, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. 23, pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, ¿qué pasa? No hay coherencia. Si escuchas la palabra y no la obedeces, pues no hay ninguna coherencia entre el escuchar y el obedecer, ¿verdad que no? No la hay, ¿sí? Entonces, dice Santiago, si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo donde te ves a ti mismo, luego te alejas, te olvidas y luego te olvidas cómo eres. Escucha versículo 25, dice, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica, eso es coherencia, ¿sí? Estamos viendo ya desde el punto de vista bíblico lo que es la coherencia. Dice, si miras atentamente en la ley perfecta, la que nos hace libre, y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Cuántos saben que la obediencia trae bendición? Bueno, basta solamente con que tú puedas leer todo el capítulo 28 de Deuteronomio y te darás cuenta todas las bendiciones que vendrán a tu vida por causa de la obediencia. Pero también ahí mismo a partir del versículo 15 en adelante te vas a dar cuenta toda una serie de maldiciones que nos vendrán o pueden venir por causa de la desobediencia. Entonces es preferible caminar en obediencia con el Señor. Vamos a ver a continuación algunos personajes de la Biblia que nos enseñan precisamente coherencia en la vida cristiana. Y yo espero que estos personajes, hay muchos, yo voy a mencionar solamente 2 o 3, pero yo espero que el ejemplo de estos hombres de la Biblia, personajes de carne y hueso como tú y yo, con sentimientos, con luchas, con problemas, con una situación que los rodeaba no muy diferente a la nuestra, ellos vivieron en una coherencia con lo que creían. Por ejemplo, Daniel es un claro ejemplo de coherencia. Él fue llevado a uno de los, estuvo bajo el gobierno de uno de los gobiernos más idólatras y más paganos que te puedas imaginar, Babilonia. Ahí fue trasladado. Ahí en medio de todo ese panorama de idolatría y de paganismo, ahí estaba Daniel. Y Daniel era un hombre que conocía a Dios. Daniel fue un hombre que conoció a Dios. Y él es un claro ejemplo de coherencia porque él se mantuvo fiel a Dios, se mantuvo fiel a los principios, se mantuvo fiel a su compromiso de comunión con Dios a través de la oración. Dice la Biblia del personaje de Daniel que él oraba 3 veces al día, incluso cuando estaba bajo amenazas de muerte, y en ese sentido entonces él estaba mostrando integridad y congruencia con sus convicciones espirituales. Yo he dicho antes que la vida cristiana se vive en base a convicciones y no en base a prohibiciones.
tenemos que ir creando convicciones que nos da la palabra, ¿sí? Y Daniel resulta que era un hombre que tenía convicciones espirituales. Él sabía que su comunión con el Señor era vital en medio precisamente de ese panorama de paganismo donde él estaba. Daniel capítulo 6 versículo 4. Voy a leer solamente unos textos para extraer de aquí la situación que estaba viviendo Daniel. Todos pueden leer desde del capítulo 5 y 6. Empezaron a tramar cómo molestar a Daniel. Dice Daniel capítulo 6 versículo 4, dice que entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino de Babilonia. Pero miren la realidad, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel. ¿Cómo era Daniel? Era fiel a Dios. ¿Se fijan cómo hay una congruencia con las convicciones que él tenía? Convicciones de la palabra. La pregunta para nosotros aquí, así entre paréntesis: ¿qué tan fieles somos nosotros a Dios? ¿Sí? No hallaron alguna ocasión o alguna falta porque él era fiel y ningún vicio ni ninguna falta se había hallado en él. Versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Es decir, bueno, en el reino de Babilonia no vamos a encontrar nada. A ver, vamos a ver cómo es su conducta en relación a sus convicciones delante del Señor. Entonces la historia ahí cuenta que tramaron un plan, fueron con el rey, le hicieron firmar un edicto para que nadie más doblara su rodilla más que solamente al rey Nabucodonosor. Y dice ahí, este fue el plan, el rey firmó el edicto. Versículo 10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y ahí oraba y daba gracias delante de Dios como solía hacerlo siempre. ¿Sí? Versículo 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia del Señor. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real, diciéndole: ¿no has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, rey, sea echado en el foso de los leones? Respondiendo el rey dijo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persa, la cual no puede ser abrogada. Versículo 13. Entonces respondieron estos malvados sátrapas. De esos sátrapas los vamos a encontrar a nuestro alrededor, hay que cuidarnos de ellos. Pero nuestras convicciones siempre deben de estar firmes, independientemente de esos sátrapas malvados que pueda haber a nuestro alrededor, ¿sí? Porque acuérdese, siempre debemos vivir una vida cristiana que sea coherente con nuestras convicciones. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es el hijo de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. De ahí para adelante, todo lo demás es una narración que ya todos conocemos, que finalmente a Daniel lo echaron ¿dónde? En el foso de los leones. Mire lo que sucedió, versículo 20, Daniel 6:20. Y acercándose el rey precisamente al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey diciendo: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y delante de ti, oh rey, tampoco he hecho nada
malo. Escucha esta verdad que voy a decir a continuación. Una vida cristiana coherente con Dios y su palabra, escucha, siempre tendrá el respaldo de Dios. Siempre tendrá el respaldo de Dios. Si vivimos la vida cristiana como que somos cristianos, pero saliendo de aquí nuestra conducta es diferente a lo que dice Dios, entonces estamos en problemas. Entonces sí puede haber alguien que te puede señalar, sí puede haber alguien que te puede acusar, sí puede haber de esa gente mala que puede murmurar de ti, y además podemos ser de piedra de tropiezo para otros. ¿Estamos de acuerdo? Por eso el tema. ¿Cómo se llama el tema? Una vida cristiana coherente. Otro ejemplo, Josué nos da ejemplo de una firmeza y de un liderazgo coherente con las instrucciones que Dios le había dado. Josué siguió en obediencia a Dios, precisamente aferrado y anclado a las promesas de Dios. Dice Josué capítulo 1 versículo 7, textos que todos conocemos, incluso algunos posiblemente se lo saben de memoria. Josué capítulo 1 versículo 7 dice: sé fuerte y valiente. La Reina Valera dice: esfuérzate y sé valiente. ¿Sí? ¿Se fijan cómo no se pierde el sentido del texto? Dice: ten cuidado de obedecer no unas cuantas instrucciones. El texto dice: ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio, no te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, entonces te irá bien en todo lo que hagas. ¿Saben por qué a veces nos va mal en las cosas que luego hacemos? Porque nos desviamos del consejo de Dios, nos desorientamos. Versículo 8. Termino el versículo 7 retomando: entonces te irá bien en todo lo que hagas. Versículo 8. Estudia constantemente este libro de instrucciones. ¿Cómo hay que estudiarlo? Constantemente, no eventualmente, no hoy sí y mañana no, o cuando quiero, o cuando se me antoja. Incluso hay quienes dicen: voy a arrullarme, voy a disponerme a leer la Biblia. Y algunos empiezan a leer la Biblia y en menos que te lo cuento se están durmiendo ya. No, eso no tiene que ver con estudiar la Biblia. Dice aquí el texto, Dios hablándole a Josué: estudia constantemente este libro de instrucción. Y luego escucha lo que dice la segunda parte: medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Solo hasta entonces, cuando estudies y medites en la palabra del Señor, solo hasta entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Voy a hacer un paréntesis aquí para mencionar que vivir una vida cristiana coherente, o para vivir una vida cristiana coherente, nos ayuda mucho a estudiar y meditar en la palabra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El concepto de meditar en la palabra de Dios, si es bueno recordarlo, tiene que ver con llenar tu mente con la palabra. Acuérdense, meditar en la palabra de Dios nos ayuda a desarrollar una vida cristiana coherente. Y meditar es llenar tu mente con la palabra, es como rumiarla o masticarla una y otra vez, un texto y otro texto, meditar en él, reflexionar en él, reflexionando acerca de sus verdades, pedirle a Dios que por su Espíritu Santo nos traiga iluminación, no revelación, porque la revelación ya está dada aquí en la Biblia. Más bien hay textos en la Biblia que todo está revelado aquí en la Biblia, pero hay textos que a veces no los entendemos. Entonces hay que pedirle a Dios que nos ilumine. Ilumíname, Señor, dame discernimiento para saber
qué es lo que realmente el texto me quiere hablar y me quiere decir. Entonces, requiere meditar, requiere llenar tu mente con la palabra, masticarla una y otra vez, reflexionar en sus verdades, pedirle a Dios que nos ilumine para luego aplicarla a nuestra vida. Porque tú puedes leer y leer toda la Biblia en 6 meses, pero si no se aplica nada, no hay una coherencia, no hay congruencia. ¿Estamos de acuerdo en eso? Así que meditar en la palabra nos ayuda a desarrollar una vida coherente con lo que Dios dice. Por eso Dios le dijo a Josué: estudia constantemente este libro de instrucciones, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que está escrito en él, y solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Por lo tanto, escucha lo que dice el versículo 9. Le dice a Josué Dios: mi mandato es: sé fuerte y valiente. ¿Cuál era el mandato? Sé fuerte y valiente. Pregunta: cuando la Biblia dice ahí a Josué, sé fuerte y valiente, ¿será que esa fuerza y esa valentía Dios le estaba pidiendo a Josué que la manifestara para enfrentarse a los enemigos al conquistar Canaán? ¿Será? No. El texto debe de interpretarse de la siguiente manera. Cuando Dios le está diciendo ahí, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimas, porque el Señor tu Dios está contigo a donde quiera que vayas. Esa fuerza y esa valentía tenía que ser espiritual. En otras palabras, que tu fuerza espiritual sea congruente con lo que yo te estoy ordenando. Sé fuerte, sé valiente. Vas a enfrentar a los enemigos, vas a conquistar la tierra que yo les prometí. Pero mientras tú te establezcas en mi palabra, entonces eso te dará fuerza, eso te dará valentía. Entonces Josué es otro ejemplo de vivir una vida coherente. Llegamos al Nuevo Testamento y nos encontramos con otro personaje que no deja de ser menos importante que los anteriores. Pablo, nada más y nada menos a quien Dios usó para escribir casi la mitad del Nuevo Testamento. Pablo siempre instó a los cristianos a no cansarse de hacer el bien, viviendo en congruencia con lo que predicaba. O sea, Pablo vivía haciendo el bien a toda la gente que él ministraba, y eso lo hacía un hombre congruente con lo que predicaba. En Gálatas capítulo 6 versículo 7, lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice Pablo: no se dejen engañar. Tengan mucho cuidado, porque el día de hoy hay mucho engaño religioso. ¿Ya se habían dado cuenta de eso? Hay mucho que está saliendo en las redes sociales que no tiene nada que ver con lo que dice Dios en su palabra. Por eso, y esto no es algo nuevo, esto ya sucedía en el tiempo de Pablo con los Gálatas. La carta, de hecho, la carta de Pablo a los Gálatas se conoce como la carta de la libertad cristiana. ¿Por qué? Porque los Gálatas estaban siendo persuadidos a regresar a las obras de la ley, cuando ya ellos habían sido liberados a través del mensaje del evangelio que Pablo les había predicado. Pero los falsos maestros los querían regresar a las obras. No, es que tienes que hacer esto para obtener la salvación, cuando la salvación, Pablo ya les había dicho que era por fe y por gracia, ¿sí? Entonces, dice ahí versículo 7, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios, ¿o sí? Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que siembra. Esta es una ley inquebrantable. Cosechamos lo que sembramos. Si tú siembras manzanas, no puedes esperar recoger plátanos. No, si siembras manzanas, vas a cosechar manzanas. Versículo 8. Los que viven solos para satisfacer los deseos de la propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza, y lo que cosecharán será destrucción y muerte. ¿Sí? ¿Se fijan cómo es importante el tema? Ser congruentes en nuestra vida cristiana. No decir,
llego a la iglesia el miércoles o llego a la iglesia el domingo, pero luego salgo de la congregación y vivo como me da la gana. No es así, mis hermanos. Esa no es la clase de vida cristiana que Dios nos pide que debemos vivir y desarrollar. No, la clase de vida cristiana que Dios nos pide que desarrollemos es una vida congruente con lo que dice en su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Sigo leyendo. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. ¿Se fijan cómo hay una congruencia? ¿Sí? Así que versículo 9 dice: no nos cansemos de hacer el bien, y a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, especialmente a los de la familia de Dios. Escucha, ahí dice el texto que hagamos el bien, en especial a los de la familia de la fe, no a tus mejores amigos. Porque es muy fácil bendecir, es muy fácil hacerle bien a todos aquellos que nos caen bien, a todos aquellos que son nuestros amigos, a todos aquellos que son nuestros cercanos. No, ahí dice que hagamos el bien a todos y especialmente a los de la familia de la fe. Bueno, estos y muchos otros personajes son ejemplo de coherencia, porque sus vidas reflejaron sus creencias. Es decir, ellos actuaron consistentemente con lo que decían, con lo que hacían y con lo que Dios esperaba de ellos. Si Dios nos salvó y nos rescató, y su Hijo pagó el precio en la cruz por nosotros, ¿cómo crees que debemos de vivir la vida cristiana? Pues de acuerdo al valor que tú le tengas a ese sacrificio perfecto que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Así que yo quiero invitarles, mis hermanos, a que este año que está iniciando, llevamos apenas 7 días, sea un año que nos lleve a través de la obediencia a la palabra a desarrollar una vida coherente con lo que dice Dios en su palabra. Y este es un buen propósito que tú y yo podemos establecer aquí en nuestro corazón. Señor, quiero vivir una vida que sea coherente con lo que tú has hecho en mi vida, coherente con lo que dice tu palabra. Así que vamos a ver de esta carta de Santiago el día de hoy, si alcanzamos a terminar, vamos a ver solamente 2 aspectos de la carta de Santiago. Veremos una breve introducción y después veremos algunas generalidades de la carta. Así que punto número 1, introducción. La carta de Santiago es muy actual, ya que está abordando temas que son importantes no solamente para vivir la vida cristiana de fe, sino cómo vivir una vida cristiana coherente con la palabra en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, que sean actitudes correctas que agradan a Dios. Por lo tanto, es muy apropiado que estudiemos la carta de Santiago debido a los tiempos que estamos viviendo, donde a todas luces se nos muestra el pecado en todas sus formas. Además del engaño religioso, todos estos elementos y muchos otros más que están ahí en el mundo están invadiendo no solamente la vida familiar, sino el seno interior de la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor está formada por familias. Y si dentro de tu familia tú permites que las cosas del mundo se metan a tu casa, tarde o temprano esas cosas, que muchas de ellas se han metido ya a la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque llegan familias con conductas mundanas que por supuesto hay que confrontar y hay que alinear a todo aquel que no se conduce de acuerdo a lo que dice Dios. Sin embargo, todo este panorama que vemos en el mundo no nos debe de sorprender, porque Jesús ya lo había advertido que en algún momento los cristianos de todos los tiempos nos enfrentaríamos a este tipo de panorama mundial, y Él nos lo alerta a través de
de poner una actitud vigilante en tanto Él regrese por segunda vez o nos llame a su presencia. Voy a mencionar rápido Mateo capítulo 24, versículo 4. Dice Jesús: mirad que nadie les engañe. Ese mirar, por supuesto, lleva la intención de mantenernos alertas en una actitud vigilante, ¿sí? Que lo que tú conoces de la Biblia te ayude a mantenerte atento con lo que se está oyendo a nuestro alrededor. Mira que nadie te engañes. Y por cierto, la frase está en imperativo, no es opcional, no es si quieres, no, dice el Señor: mira que nadie te engañe. Versículo 5: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y siguen engañando a muchos. Versículo 6: y oiréis de guerras, rumores de guerras. ¿Alcanzan a oír las guerras y los rumores de guerra? Todo eso son señales, son advertencias que ya las estamos viendo todos los días frente a nuestros ojos. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto, dice el Señor, será principio de dolores. Bueno, las mujeres saben que cuando una mamá entra en trabajo de parto, los dolores cada vez son más intensos, van subiendo de intensidad. ¿Sí es así o no, mujeres? Cada vez van subiendo de intensidad. Bueno, lo que tú y yo estamos viendo son el principio de esos dolores de parto, pero vendrá más, habrá más intensidad. Las cosas no se van a poner muy bien a nuestro alrededor. Pero mira lo que dice el Señor: entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Estás listo? ¿Estás listo? De eso se trata la vida cristiana. Basta solamente con que eches un vistazo a la vida de los primeros cristianos en los primeros 3 o 4 siglos. Ellos morían por la causa de Cristo, ¿sí? Ellos sabían que el llamarse cristianos llevaba implícita la vida misma, y ellos estaban dispuestos a morir por la causa de Cristo. ¿Tú y yo estamos listos? ¿Sí? Versículo 10: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Sí te has dado cuenta que la maldad cada vez se está multiplicando más y más? Sí. Versículo 13, aquí está la promesa: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que el llamado es a vivir una vida congruente en una perseverancia constante, ¿sí? Hasta el final de nuestra carrera de la vida cristiana, para poder decir, como Pablo lo dijo ya en sus últimos días: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, por lo demás me está guardada la corona que Dios me dará, no solamente a mí, sino a todo aquel que cree en el Señor Jesús. ¡Qué bendición! Regresamos con Santiago. El contexto de la carta de Santiago nos muestra que los cristianos de aquella época estaban atravesando no solamente por diversas pruebas como tú y como yo en la actualidad, sino también aquellos cristianos estaban atravesando por problemas dentro de la misma comunidad, dentro de la iglesia misma. ¿Qué era lo que estaba sucediendo ahí con la comunidad de los cristianos? Era la iglesia de Jerusalén. Surgieron peleas, injusticias sociales, falta de cuidado hacia los necesitados, una fe sin acciones, pero además una falta de compromiso para servir a los demás. No sé si te das cuenta que aquellos tiempos en los que Santiago escribió la carta no son muy diferentes a los nuestros en el día de hoy. El día de hoy estamos experimentando peleas, estamos experimentando una falta de compromiso para servirnos a los demás,
¿sí? Por lo tanto, Santiago, cuando ve ese panorama, se da la tarea de escribirle a estos cristianos de Jerusalén con el fin de orientarlos para que ellos pudieran vivir una vida de fe práctica, una vida verdadera que fuera coherente con el ejemplo de Jesús. En otras palabras, lo que Santiago está planteando en su carta es lo siguiente. Él les dice, si parafraseamos las palabras de Santiago, él les dice: bueno, mis hermanos de la iglesia en Jerusalén, no es congruente que alguien que ha abrazado las verdades del evangelio de Jesucristo viva de una manera que no es coherente con dichas verdades del evangelio. Si tú abrazaste muchas de las verdades del evangelio que están establecidas aquí en tu palabra, en su palabra, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Vivir de acuerdo a lo que tú y yo hemos abrazado, ¿sí? Si somos cristianos nacidos de nuevo, hay que vivir entonces de acuerdo al ejemplo de Jesucristo. Y esta es una meta o es un trabajo, mejor dicho, que va a durarnos todos los días de nuestra vida hasta que el Señor venga por nosotros o nos llame a su presencia. Es un trabajo, es una tarea que todos estaremos haciendo todos los días de nuestra vida. No se va a terminar. Por eso el mensaje, hermanos, que este año 2026, uno de nuestros propósitos sea vivir en congruencia con la palabra del Señor. De manera que lo que Pablo pedía en oración, en este otro caso para los de la iglesia en Colosas, vamos ahí a Colosenses capítulo 1, versículo 9. Miren lo que Pablo escribió para los colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Lo leo en la Nueva Traducción Viviente también. Así que, desde que supimos de ustedes, ¿qué fue lo que se enteró Pablo? Bueno, los versículos anteriores, si usted lee los versículos anteriores, se va a dar cuenta que la fe de esos cristianos de Colosas era una fe firme. También se va a dar cuenta en los versículos anteriores que el amor entre unos y otros era un amor genuino, no era un amor fingido, era un amor de veras, ¿sí? Todo esto fue el resultado de que ellos recibieron las buenas nuevas de salvación en su vida. Así que cuando dice Pablo ahí, así que desde que supimos de ustedes, todo lo que ya mencioné, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones y le pedimos a Dios. Mire lo que Pablo pedía a Dios por los hermanos de la iglesia en Colosas. Número 1, que les dé conocimiento de su voluntad. Este es un proceso, el conocer la voluntad de Dios es un proceso que nos llevará también todos los días de nuestra vida con el fin de que cada día en nuestro caminar cristiano, cada día podamos decirle al Señor: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿sí? ¿Cuántos saben que esta es una verdad que debemos abrazar? No se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Entonces, esto es lo que Pablo oraba: Señor, dales pleno conocimiento de tu voluntad, ¿sí? Por eso tenemos que ir a la presencia del Señor y decir: Señor, para este día, ¿cuál es tu voluntad? ¿Sí? Número 2, ¿qué más oraba Pablo por ellos? Que les concediera sabiduría. ¿Saben lo que es la sabiduría? Sabiduría es congruencia entre lo que conozco de Dios por la palabra aplicado a la vida misma. Eso es congruencia y eso es sabiduría, ¿sí? Congruencia entre lo que conozco de Dios por la palabra aplicado a mi vida. Y eso Pablo oraba por los de Colosas. Número 3, también Pablo le pedía a Dios que ellos tuvieran comprensión espiritual. En la Biblia, la comprensión espiritual es la capacidad de captar, de discernir las verdades divinas, el mensaje de Dios que trasciende al conocimiento humano. Y debo decirles que la comprensión espiritual se desarrolla obviamente con el estudio y la meditación de las Escrituras. La comprensión espiritual nos viene también con la ayuda del Espíritu Santo, pero también la comprensión espiritual nos viene ejercitándonos en la fe y en la oración.
Si no hay estos elementos, difícilmente podremos tener una comprensión espiritual. ¿Se fijan lo importante del mensaje? Una vida que sea congruente con lo que dice Dios en su palabra. En resumen, la comprensión espiritual va a ser la llave que te va a dar la oportunidad de abrir puertas para que tú desarrolles una vida cristiana coherente con la palabra, permitiendo a cada creyente no solamente conocer a Dios, sino entender y vivir de acuerdo a su voluntad, de tal manera que el mundo pueda ver en ti que eres un verdadero hijo de Dios, porque eres coherente con lo que dice Dios en su palabra. ¿Sí? Aquí dentro de la congregación, pues todos estamos bien, alabamos al Señor, cantamos alabanzas, escuchamos la palabra, pero la pregunta es, ¿cómo es nuestra conducta cuando estamos allá afuera? En tu trabajo, en la escuela, los que van a la escuela, etcétera. ¿Cómo es nuestra conducta cuando estamos allá? Sigue diciendo Pablo, versículo 10. Entonces, una vez que ustedes tienen sabiduría, tienen comprensión espiritual, versículo 10, dice, entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Otro mensaje que nos deja ver la carta de Santiago es que tener fe en Dios no es suficiente. También se hace necesario hacer buenas obras. Tener fe en Dios no es suficiente. Esa fe debemos llevarla a la práctica. Lo que Santiago está diciendo es que no basta solamente con decir, tengo fe y yo creo en Dios. Es importante demostrar que tienes fe, que crees en Dios, pero eso lo vamos a demostrar a través de nuestras obras. Por ejemplo, ayudar a los que están en necesidad. Cuando tú ves la necesidad en alguien, ayudas. Esas son las obras que hablan de nuestra fe. Tratar a los demás con respeto, ¿sí? Eso es practicar la fe a través de nuestras obras. Cuidar nuestras palabras, qué decimos, cómo lo decimos, en qué tono lo decimos. Eso es obras de fe. Ser justos, practicar la justicia cada día, actuar con humildad. Ser y tener paciencia en medio de las dificultades. Las pruebas y las tribulaciones no son eternas. Dios las usa para formar nuestro carácter, pero en medio de eso tenemos que ser pacientes. De hecho, el mismo Santiago les decía a los cristianos de esta iglesia en Jerusalén, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la fe de ustedes producirá paciencia. Entonces tenemos que tener paciencia en las dificultades. Esto es obrar en la fe. Debemos orar y practicar la oración unos por otros, como lo hacíamos al principio. Debemos buscar cada día la sabiduría que proviene de Dios. Ahora quiero aclarar aquí que no es que fuimos salvos por obras, pero sí fuimos salvados para hacer y manifestar buenas obras. Eso es diferente, ¿sí? Santiago capítulo 2 versículo 14 dice, Santiago 2:14. Miren cómo esta carta de Santiago nos está hablando de un estilo de vida cristiana que es muy práctico, ¿sí? Dice Santiago 2:14, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Cuántos tienen fe? ¿Sí? ¿Y lo demuestras con tus acciones? Bueno, dice Santiago aquí, ¿de qué le sirve a alguien decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones o si no hay coherencia con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Versículo 15, supónganse, dice el texto, que ven a un hermano o a una hermana que no tiene que comer y no tiene que vestirse. Y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho, aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa.
¿para qué le sirve eso? 17. Como pueden ver, dice Santiago, la fe por sí sola no es suficiente a menos que produzca buenas acciones, si no, está muerta y es inútil. ¿Alcanzan a ver lo práctico de la carta de Santiago y lo importante que es estudiar esta carta de Santiago? Otro enfoque de la carta está precisamente en las enseñanzas prácticas para todos los cristianos. Es una carta muy directa, está llena de consejos para la vida cotidiana. Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, hace una serie de ejemplos sencillos como el de un espejo que ya leímos, para mostrar que oír la palabra de Dios y no practicarla, eso es una incongruencia. Además, la carta sirve como una guía clara, una guía directa acerca de cómo vivir la vida cristiana genuina, auténtica, cómo desarrollar una fe viva y una fe eficaz, cómo manifestar actitudes correctas de amor hacia el prójimo, incluso en los mismos tiempos difíciles. Sí se puede, cuando vivimos en coherencia con lo que dice Dios en su palabra. Ahora voy a hablar rápidamente acerca de algunas generalidades de la carta, en unos minutos más que me quedan. La carta de Santiago en el Nuevo Testamento fue escrita precisamente por el mismo Santiago. ¿Alguien sabe quién fue Santiago? Fue uno de los hermanos del Señor Jesús. Santiago no fue uno de los 12 apóstoles, pero fue una figura muy importante entre los primeros cristianos, y llegado el tiempo de Dios, él se volvió un líder o una columna de la iglesia en Jerusalén. Santiago escribió la carta con la autoridad de uno que había visto personalmente al Cristo resucitado. Eso sí, la carta fue escrita más o menos en el año 44-49 después de Cristo, haciendo de ella una de las cartas más antiguas del canon del Nuevo Testamento. Esta carta, como ya lo mencioné, fue escrita para judíos que estaban dispersos por diferentes regiones y que estaban en esa dispersión, estaban enfrentando persecuciones, dificultades, conflictos, problemas internos. Y Santiago capítulo 1, versículo 1 dice: yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, les escribo esta carta a las 12 tribus, o todos aquellos que pertenecían a alguna de estas 12 tribus que andaban dispersos por el mundo. Les dice Santiago: reciban mis saludos. El propósito de esta carta de Santiago al escribirles fue enseñarles que la fe sin obras no servía de nada. Y de esto aprendemos también: nuestra fe, si no tiene obras, no sirve de nada. Así que se hace necesario vivir la vida cristiana con sabiduría. ¿Ustedes creen que sea necesario vivir la vida cristiana con sabiduría? Sí, necesitamos sabiduría para ser esposo, necesitamos sabiduría para ser una esposa, necesitamos sabiduría de Dios para ser un buen cristiano, necesitamos de la sabiduría de Dios para ser un buen padre, necesitamos sabiduría de Dios para todo. Pero también se necesita paciencia, y también se necesita practicar ser justos y practicar la justicia. Así que no podemos, mis hermanos, permitir que este mundo en el que nos tocó vivir, no podemos permitir que empiece a moldear nuestros pensamientos, nuestras conductas a través de las opiniones seculares, porque eso nos puede llevar a extraviarnos del camino de Dios. Por eso Dios nos ha trazado en su palabra claramente el camino por el cual cada uno de nosotros debemos transitar. Santiago capítulo 1, versículo 22. Estoy casi terminando, no se duerman. ¿Sí? Ya casi terminamos y nos vamos. ¿Ya tiene sueño? Ok, Santiago 1, 22. Un texto que ya leímos. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Después de este mensaje, tú no puedes decir: yo no sabía que mi vida debiera de ser una vida coherente con lo que dice Dios. ¿Sí? Entonces, no escuchen solamente la palabra de Dios, sino hay que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. En el Antiguo Testamento, Dios le advirtió al pueblo de Israel
que no tomara consejo de los habitantes y los gobernantes del mundo de Egipto, que son el símbolo del mundo. Dios, a través del profeta Isaías, les habló acerca de lo vano, lo inútil de confiar en Egipto o en el mundo. Vamos ahí a Isaías capítulo 30, versículo 1. Atención aquí. Dice Isaías 31: ¿qué aflicción le espera a mis hijos rebeldes? Dice el Señor. Ustedes hacen planes contrarios a los míos. O sea, no hay congruencia, ¿sí? Eran hijos de Dios, pero no eran congruentes con Dios. Ustedes hacen planes contrarios a los míos. Hacen alianzas que no son dirigidas por mi espíritu, y de esa forma aumentan sus pecados. En la Reina Valera 60 dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, no de mí, sino para cobijarse con cubierta, no de mi espíritu, añadiendo pecado a otro pecado. Versículo 2 dice: pues sin consultarme bajaron a Egipto en busca de ayuda, pusieron su confianza en la protección de Faraón y trataron de esconderse bajo su sombra. Escucha esto. Esta frase, bajaron a Egipto, implica rebajarse a los patrones de conducta del mundo y al moldarse al sistema de pensamiento mundano. Se bajaron a Egipto. Esto fue lo que pasó con los hijos de Israel, los del pueblo de Israel. Versículo 3: pero por confiar en el Faraón, dice el Señor, serán humillados, y por depender de él serán avergonzados. Termino recomendándoles que este 2026 sea un año que nos lleve a caminar en obediencia a la palabra, para que con el fin de que tú y yo podamos desarrollar una vida cristiana coherente. Y si por si acaso, recordemos, el concepto de coherencia es cuando nuestras acciones coinciden o concuerdan con nuestros pensamientos, nuestros valores o nuestras creencias. En otras palabras, que nuestras palabras estén siempre alineadas con nuestros hechos, y que no haya contradicción entre lo que decimos y lo que hacemos. ¿Entendió el mensaje? Coherentes con lo que dice Dios en su palabra. Después de esto, allá afuera, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad? Vivir una vida cristiana que sea coherente con lo que acabamos de escuchar. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Les invito a que se pongan de pie. Si tú eres un cristiano o una cristiana nacido de nuevo, la pregunta para reflexionar es: ¿tus palabras, tus pensamientos, tus acciones son coherentes con lo que dice Dios en su palabra? Cada uno de nosotros nos evaluamos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en esta noche nos has hablado simple, claro, de manera sencilla, de manera entendible. No hay duda, Señor, en lo que establece tu palabra acerca de la necesidad de que vivamos una vida coherente con lo que creemos, una vida coherente con lo que decimos. Señor, queremos pedirte que nos ayudes cada día en nuestra vida. Tenemos dificultades, tenemos debilidades también, Señor. En ocasiones resbalamos, tropezamos, caemos, pero siempre te tenemos a ti. Siempre tú estás ahí a nuestro lado. Siempre tú vas con nosotros, Señor, para darnos la fuerza que proviene de ti, Señor, y bendecirnos con tu paz, como lo decía David en el Salmo 29:11, Señor. Así que mientras transitemos por este mundo, Señor, queremos pedirte que siempre nos ayudes, que siempre nuestra vida sea una vida que se mantenga en una lucha constante contra
contra nuestra misma naturaleza carnal, nuestra misma naturaleza humana. Señor, que también podamos mantenernos firmes, Señor, en la lucha de todos los días con este mundo y con nuestro adversario Satanás, Señor. Ayúdanos, que tu Espíritu Santo, Señor, siempre nos guíe a toda la verdad, Señor. En el nombre de Jesús. ¿Tienes alguien ahí? Ora por él, bendícelo. Pon tu mano ahí con tu hermano que tienes junto a ti y dile: Señor, ayuda a mi hermano en los momentos difíciles, en los momentos de lucha, en los momentos de dificultad, como aquellos hermanos de la iglesia en Jerusalén del tiempo de Santiago estaban experimentando persecución, diferentes situaciones que les producía tribulación. Señor, si mi hermano se encuentra en uno de esos momentos, Señor, fortalécelo, Padre. Bendícelo con tu fuerza espiritual. Ora por él, bendícelo y dile: Señor, guárdalo, protégelo, rodéalo siempre, Señor, con tu palabra. Que cada día, Señor, el poder de tu palabra llene su mente, su corazón, Señor. Y esa palabra, Señor, cuando venga la prueba, la tentación, pueda salir a la luz, Señor. Pueda venir la revelación de tu palabra, Señor. Y en ese sentido podamos resistir toda tentación, toda prueba, toda lucha, Señor. En el nombre de Jesús, creyendo y confiando que tú no nos dejas, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, con paz. Bendice a tu pueblo con sabiduría. Bendice a tu pueblo en esta noche, Señor, con todas las riquezas de tu gracia. Que tu gracia y tu misericordia, Señor, estén siempre en sus vidas, Señor. Que siempre estemos fuertes, Señor, fuertes y valientes como David, estudiando, meditando en tu palabra cada día, Señor. En el nombre de Jesús, llévanos con bien hasta nuestra casa en esta noche y guárdanos en el camino, Señor. En paz nos acostaremos y así mismo dormiremos, porque solo tú, Señor, nos haces vivir confiados. Y todos decimos amén, amén y amén. Dale un aplauso de alabanza a nuestro Dios. Gracias, Señor. A ti sea la gloria y la honra siempre, Señor. Amén. Dios de proezas, Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y edificación para tu vida. Visítanos en cualquiera de nuestras reuniones, miércoles 7 p.m. y domingos 1 p.m. Estamos en el 17244 Randall Avenue, Fontana, California. Síguenos en nuestras redes sociales y también puedes encontrar todas nuestras actividades, información y mucho material para tu crecimiento espiritual a través de nuestro sitio web. misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos hoy, Jesús. Comunícate con nosotros. Casa de Oración Fontana. Estamos para servirte. Levantamos tu nombre.